Solo en Jesús encuentro paz, Él es mi luz, es mi cantar, eterna piedra angular, mi roca firme al caminar. Tan grande amor, profunda paz, temores ya no existen más. Mi ayudador, amigo fiel, en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, de humanidad Él se vistió, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, y por su muerte vivo yo. Velo de muerte lo envolvió, luz que la noche ocultó, pero qué grande día llegó, cuando la tumba Él venció, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Yo suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Bueno, gracias a Dios por este canto, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Segundo de Crónicas, es Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo número 30. Segundo de Crónicas, capítulo número 30. Y voy a leer el versículo número 10 y el versículo número 11. Segundo de Crónicas, capítulo 30, versículos 10 y 11. Búsquelo porque ahí vamos a estar estudiando esta tarde la palabra de Dios. Dice así la Biblia: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén.
Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde por la bendición que tú nos concedes de venir a la iglesia para escuchar, para estudiar, para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a sacar lecciones de provecho para nuestra vida espiritual a través de esta historia que estaremos estudiando. Te pido, Señor, que me ayudes a comunicar correctamente lo que tú quieres que sea predicado en este momento, que tu Santo Espíritu sea el que dirija cada parte de esta enseñanza. Habla nuestra vida, trabaja en nuestro corazón. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje es la última frase del versículo número 10. Dice el versículo número 10, bueno, en su última parte, mas se reían y burlaban de ellos. Mas se reían y burlaban de ellos. Quiero que tengamos un poquito de idea de lo que está sucediendo aquí en la Biblia. En el capítulo número 29, la Biblia nos cuenta de que el rey Ezequías llegó al trono. La Biblia nos dice que la ciudad de Jerusalén, el reino de Judá, recuerden que el pueblo de Israel se había dividido en dos partes. El reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá. Y dice la palabra de Dios que en Judá había una tremenda crisis. ¿Cuál era la razón de esta crisis? Habían dejado al Señor. Dice en el versículo número 6 del segundo de Crónicas capítulo 29, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y luego en el versículo número 7 nos muestra la terrible condición del pueblo judío en días en que el rey Ezequías empezó a reinar. Versículo 7 dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. La condición espiritual del pueblo de Israel, hermanos, y particularmente en la ciudad de Jerusalén, era miserable. Era terrible la condición espiritual. Dice la Biblia que el templo, tenemos que recordar que ya para estos años existía el templo que Salomón había construido. Allí es donde se manifestaba la presencia de Dios. Allí era donde el pueblo tenía que llevar sus sacrificios. Allí era donde el pueblo tenía que llevar sus ofrendas, sus diezmos. Allí era donde el pueblo podía entrar en comunión con Dios. Allí era donde el pueblo ofrecía la Pascua al Señor. Allí era donde Dios escuchaba sus oraciones, donde Dios perdonaba sus pecados. Pero el pueblo se había alejado tanto del Señor que dice la Biblia, habían cerrado las puertas del templo. Imagínese la condición espiritual del pueblo de Israel en los días del rey Ezequías. Habían cerrado, dice la Biblia aquí, las puertas. Y por supuesto que si habían cerrado las puertas, ¿para qué querían tener las lámparas, los candeleros esos que Dios había ordenado que estuvieran prendidos allí continuamente, día y noche? Dice que habían apagado las lámparas, no quemaron incienso. Y luego dice, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Si nosotros vemos lo que cada una de estas cosas simbolizan, nos damos cuenta y entendemos por qué el pueblo de Israel vivía en un tiempo de crisis, en un tiempo de abandono espiritual. Habían cerrado el templo, ya no estaban en la iglesia. Luego habían apagado las lámparas, habían dejado de estudiar la palabra de Dios, ya no les importaba la palabra de Dios, dejaron de quemar incienso. La Biblia dice que el incienso es un tipo de las oraciones que el cristiano eleva
al Señor. Y luego dice que tampoco ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Ya no llevaban ofrendas, ya no llevaban sacrificios, ya no celebraban la Pascua. ¿Cómo no iba a ocurrir lo que en el versículo número 8 la Biblia nos relata? Dice el versículo 8, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Aquí el rey Ezequías está hablando al pueblo de Israel y está diciéndole: el pueblo de Israel se ha alejado tanto de los caminos del Señor que por eso Dios se ha enojado, y por eso es que han venido naciones extranjeras y han acabado con nosotros. Una de las naciones que había conquistado reiteradamente al pueblo de Judá era la nación asiria. Los vecinos de ellos, del otro lado del río Jordán, habían venido continuamente y habían invadido las ciudades de Judá y habían masacrado estas ciudades continuamente, y ni aún así el pueblo entendía. Gracias a Dios, porque se levantó el rey Ezequías, y dice la Biblia que él fue el iniciador de un gran avivamiento en aquellos días en Judá. El versículo número 9 dice: y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Versículo número 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Dice el rey Ezequías: vamos a olvidarnos de lo que ha pasado, vamos a empezar otra vez, vamos a abrir las puertas del templo, vamos a prender las lámparas, vamos a quemar incienso, vamos a llevar nuestras ofrendas al templo para agradar al Señor, y que Dios aleje de nosotros su ira. Y dice la Biblia que eso es exactamente lo que empezaron a hacer, y dice la Biblia que todo el pueblo se emocionó y estaba entusiasmado, diciendo: vamos a servir al Señor, vamos a hacer lo que es agradable delante de Dios. Y puede imaginarse, dice la Biblia, que hubo un tremendo despertamiento espiritual. Versículo número 11 sigue diciendo: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasaí, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealeel, de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. Y ahí sigue dando los nombres de cada uno de los hombres que se levantaron y dijeron: vamos a volvernos a Dios, vamos a confesar nuestros pecados, vamos a limpiar la casa, vamos a reparar las puertas, vamos a reanudar los sacrificios en el templo a Jehová, el Dios de Israel. Pero en medio de ese avivamiento, de ese despertamiento espiritual, de esa algarabía, de esa emoción, dice la Biblia que entonces el rey Ezequías no nada más quería que en la ciudad de Judá, de Jerusalén, quiero decir, y en el reino del sur, en Judá, hubiera tal despertamiento. Empezaron a invitar a las demás tribus de Israel, inclusive a las del norte. Recordemos que se había dividido el país en dos países, en dos reinos. Pero aún dice el rey Ezequías: vamos a buscar a todos aquellos que quieran venir y celebrar la fiesta de la Pascua, y empiece Dios a bendecir. Pero dice la palabra de Dios aquí otra vez en el capítulo número 30, versículo número 6: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá,
como el rey lo había mandado. Y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Dice la Biblia que las cartas que enviaron allí el rey y los príncipes de Judá fueron a parar a las manos de todas las tribus de Israel. Todo mundo las veía, y yo me imagino que más de algunos se conmovían y decían: sí, vamos a Jerusalén, sí, vamos a confesar nuestros pecados, sí, vamos a arreglar nuestra vida delante de Dios. Y yo me imagino que miles de personas llegaron a la ciudad de Jerusalén y se unieron allí al avivamiento que había en esa ciudad, ese despertamiento espiritual, esa hambre por las cosas de Dios, por agradar a Dios. Ya estaban cansados de vivir alejados del Señor. Ahora querían volver. Pero leemos, desgraciadamente, en el versículo número 10, que pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, y luego dice: mas se reían y burlaban de ellos. ¿Puede imaginarse, hermano, lo que sentían los correos? Aquellos hombres que iban como mensajeros del rey y entregaban esas cartas donde animaban al pueblo de Dios a arrepentirse, a confesar sus pecados, a volverse a Dios, e inclusive ir a la ciudad de Jerusalén y presentar sus sacrificios delante de Dios. ¿Qué era lo que sentían esos correos cuando veían que allí había unos cuantos del pueblo de Israel que se reían, se burlaban, menospreciaban lo que el rey Ezequías estaba ordenando, lo que todo el pueblo de Israel estaba haciendo? Yo quiero que aprendamos algunas lecciones, hermanos, de esto. En primer lugar, lo primero que quiero que aprendamos y que entendamos es que siempre va a haber personas que se opongan a la voluntad de Dios. Siempre va a haber personas, dice la Biblia, que estos se reían y se burlaban de ellos. Se reían, menospreciaban: ustedes están locos, déjenme a mí vivir mi propia vida, no se metan en los asuntos que no les incumben. Cuando una persona quiere vivir para Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, indudablemente que va a encontrar oposición. Siempre va a haber gente que esté molesta porque usted quiera vivir para Dios. Siempre va a haber enemigos de Dios y de su obra. No espere hacer la voluntad de Dios y que todo el mundo le reconozca por lo que usted está haciendo. Siempre va a haber críticas, va a haber menosprecios, va a haber burlas, va a haber rechazos. Aquí en el libro de Esdras, en el capítulo 4, dice la Biblia, mire lo que dice. Aquí la Biblia nos está hablando de la reconstrucción del templo después de los 70 años de cautividad en Babilonia. Esdras capítulo 4, dice el versículo número 1: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que los hizo venir aquí. Dice la Biblia que eran enemigos de Judá,
y de Benjamín, y vienen con Zorobabel, y vienen y le dicen: vamos a edificar con ustedes, queremos reconstruir el templo, porque nosotros también hemos ofrecido sacrificios a Dios. Mentira, ellos no querían edificar, ellos querían infiltrarse en el pueblo de Dios para desanimar al pueblo de hacer esta tarea. Y constantemente encontramos aquí en este capítulo 4 del libro de Esdras que los enemigos del pueblo de Dios trataban de meterse y de parar, de detener la obra. Hermanos, repito, siempre va a haber gente que se oponga a la voluntad de Dios. Mire, aquellos, dice la Biblia, que se reían y burlaban de ellos, diciendo: ustedes están locos, ustedes son una bola de fanáticos, una bola de exagerados, no me incluyan a ustedes en sus asuntos. Eso es exactamente lo que sucede en la actualidad. Sí, es cierto que va a haber personas que se opongan a la voluntad de Dios. Les va a enojar que ustedes vengan a la iglesia, les va a enojar que ustedes lean la Biblia, les va a molestar que ustedes salgan a ganar almas, les va a molestar que hagamos lo que hagamos, oremos, diezmemos, vivamos la vida cristiana como Dios ordena. Eso fue lo que sucedió en días del rey Ezequías. Tremendo avivamiento, gran despertamiento espiritual que estaba ocurriendo allí, pero la gente se enojaba. Enemigos del pueblo de Dios se molestaban. Mire ahí más adelantito en Esdras capítulo 4, versículo número 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Exactamente lo mismo que estaban haciendo en días del rey Ezequías, esos hombres que dice la Biblia se reían, se burlaban. Ahora, no solamente tenemos que entender eso, hermanos, que siempre va a haber personas que se opongan a la voluntad de Dios, que se enojen en contra de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Siempre va a existir eso, siempre ha existido y siempre existirá. Miren el libro de Filipenses, muchos siglos más adelante, el apóstol Pablo diciendo esto, Filipenses capítulo 3, versículo número 18, Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos ¿de quién? De la cruz de Cristo. Dice el apóstol Pablo, por ahí andan muchos, y al apóstol Pablo le dolía la forma en que estas personas se comportaban. Pero hermanos, eso lo tenemos que entender. Siempre va a haber personas que se enojen, que se molesten de que usted trate de vivir para Dios, de que usted trate de servir a Dios, agradar al Señor. Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 12. Más bien Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 12. También dice el apóstol Pablo lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿En qué le afectaba a esos de Zabulón, a esos de Manasés, a esos de aquellas tribus que no querían participar? ¿En qué les afectaba que el pueblo de Israel se avivara, se despertara espiritualmente, estuviera emocionado con las cosas de Dios, reabriera el templo, ofreciera sacrificios? ¿En qué les afectaba? En nada les afectaba, pero simple y sencillamente eran enemigos del pueblo de Dios.
Y repito, hermanos, siempre va a haber personas que piensen que usted está perdiendo el tiempo aquí en la iglesia, que cuando usted esté emocionado por servir a Dios, no es que tengo que preparar mi clase de escuela dominical, no es que tengo que salir a ganar almas, no es que tengo que visitar a tal o cual persona. Piensen que usted está loco. Dice la Biblia que se reían y se burlaban de ellos. Aquellos que eran de Efraín, aquellos que eran de Manasés, aquellos que eran de Zabulón, menospreciaban a los que querían agradar al Señor. No solamente aprendemos esa lección de este pasaje, aprendemos otra lección también. Estas personas, y yo creo que por eso Pablo decía ahí con lágrimas que eran enemigos de la cruz de Cristo, porque estas personas pertenecían al pueblo de Dios. ¿Quién era Manasés? ¿Quién era Efraín? ¿Quién era Zabulón? Si usted estudia en la Biblia, eran hijos de Jacob, eran parte del pueblo de Israel, eran parte del pueblo de Dios. Y ellos mismos deberían de haber corrido juntamente con los correos y dícholes a ellos: sí, vamos a ir a Jerusalén, queremos que Dios nos perdone, queremos que Dios ya no derrame su ira sobre nosotros, queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Pero no, dice la Biblia que estos se reían y se burlaban de ellos. ¿Sabe qué significa eso? Que aún personas que vienen a la iglesia, a lo mejor está a su lado, son instrumentos de Satanás para desanimarle en las cosas de Dios. No espere que todo el mundo le aplauda y le reconozca y le diga: sí, hermano, siga adelante. Algunos le van a menospreciar, algunos se van a reír de usted, se van a burlar de usted, van a decir que está loco, que es un exagerado. Mire lo que dice la Biblia en Tercera de Juan, la tercera carta del apóstol Juan, versículos 10 y 11. No me extraña que algunos hermanos me dicen que otros hermanos de aquí de la iglesia les critican, se burlan de ellos. Ay, sí, tú eres un barbero del hermano, y ponen el nombre de alguien, o a veces del pastor. Ay, sí, le estás haciendo la barba al pastor. Hermano, no se desanime. No se desanime. Siga adelante. La palabra de Dios nos habla de que eso va a suceder. ¿Por qué cree que dejó este relato el Señor en su palabra? Para que aprendamos. Si en aquellos tiempos se reían, se burlaban de aquellos que querían vivir para Dios, servir a Dios con todo su corazón, ¿usted cree que en el tiempo presente no va a existir ese tipo de personas? Miren los días de Juan, y esto ocurrió también muchos siglos después. Dice aquí en Tercera de Juan, versículo número 10 y versículo 11: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Bueno, el versículo número 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire qué hombre tan perverso. Era cristiano, bueno, por lo menos eso aparentaba, pero dice la Biblia que era un hombre malvado, un hombre impío, un hombre rebelde a la palabra de Dios. No solamente criticaba a Juan y criticaba a todos los que querían servir a Dios, pero si alguien quería recibir de la iglesia a otros hermanos de otra parte, dice la Biblia que éste los condenaba, inclusive los corría de la iglesia. Por eso Juan dice en el versículo número 11: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto
a Dios. Y por supuesto, este Diótrefes servía de tropiezo a muchas personas. Hermano, no deje que alguien le desanime en su vida espiritual. No deje que alguien quite su fervor en las cosas de Dios. Satanás utiliza diferentes instrumentos, y yo sé que nos duele cuando algún hermano de aquí mismo de la iglesia empieza a criticar lo que se está haciendo, lo que usted quiere hacer para el Señor. Yo sé que eso duele, eso cala, eso lastima, eso penetra hasta lo más profundo del corazón de el cristiano. Pero hermano, no se preocupe, mire, siempre ha existido eso. Ahí están esos de Efraín, de Manasés, de Zabulón. Pertenecían al pueblo de Dios, pero dice la Biblia que se reían y se burlaban de ellos, los acusaban de ser unos exagerados. No se le olvide que aún dentro del pueblo de Dios se pueden levantar Judas Iscariotes. Dice la Biblia que Judas estuvo viviendo 3 años con los discípulos, 3 años conviviendo, y era el mismo diablo, era el mismo diablo en persona allí. Por otro lado, en Mateo capítulo número 10, versículo número 36, dice la Biblia, y aquí está hablando literalmente la palabra de Dios. Mateo capítulo número 10, versículo número 36, y los enemigos del hombre serán, ¿quiénes serán? Los de su casa, los de su casa. Más de alguna persona ha dejado de venir a la iglesia porque sus mismos familiares se han levantado en contra de ellos y los empiezan a criticar y los empiezan a atacar y se empiezan a burlar. Hermano, yo le digo en esta noche, siga adelante, no se desanime. No se desanime. Gracias a Dios que eso no fue lo que sucedió en días del rey Ezequías. A pesar de que había gente que se estaba riendo y burlando y yo no sé qué haciendo más en contra del pueblo de Dios, ellos siguieron y siguieron y siguieron adelante en las cosas de Dios. Otra lección que nosotros aprendemos de este versículo, segundo de Crónicas capítulo 30 y versículo 10, es que siempre habrá alguien que responda a la predicación, a la enseñanza de la palabra de Dios. Vuelva ahí a segundo de Crónicas capítulo 30. Mire lo que dice el versículo número 10 y el versículo 11. Dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. ¡Qué tremendo! A pesar de la burla, la crítica, el escarnio que hicieron en contra de esos mensajeros del rey, dice la palabra de Dios que hubo personas que respondieron, y por lo menos se mencionan aquí 2 de las tribus que estaban burlándose de los mensajeros del rey Ezequías. Dice que de Manasés y de Zabulón hubo algunos que se humillaron y vinieron a Jerusalén. Esa es la razón de por qué la Biblia nos dice, hermanos, allí en el libro de Gálatas, en el capítulo número 6, Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo, hablándole a los cristianos, les dice esto, versículo número 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer bien, sigue animado, sigue entusiasmado. Tú eres la única esperanza para que alguien venga un día arrepentido, humillado delante de Dios, para que alguien sea impactado por el testimonio tuyo, por la vida que tú estás viviendo.
Imagínese si Esteban se hubiera desanimado. Esteban, ese primer mártir del cristianismo, ese hombre que lo sacaron fuera de la ciudad de Jerusalén y lo apedrearon. Imagínese si él se hubiera desanimado y él le hubiera dicho, no, aquí en Jerusalén nadie quiere. Mira, todos los judíos se oponen en contra de mí, no quieren aceptar. Él mismo les dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, siempre resistís al Espíritu Santo. Si él se hubiera desanimado, jamás Saulo de Tarso hubiera sido impactado en la forma en que fue impactado. Yo creo que una de las razones principales de por qué Saulo de Tarso se arrepintió, aceptó a Cristo como su Salvador y se convirtió en un tremendo siervo de Dios, es porque él vio el testimonio de Esteban cuando lo estaban apedreando. Él, lejos de renegar, él, lejos de maldecir, él, lejos de blasfemar el nombre de Dios y maldecir a la gente que lo estaba apedreando, dice la Biblia que le dijo al Señor, perdónalos, y Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la Biblia que eso fue lo que hizo Esteban. Y Saulo de Tarso jamás pudo olvidar de su mente, jamás pudo borrar esa imagen, jamás pudo borrar esas palabras. Y por eso es que cuando el Señor le dice ahí, más adelante, en el camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo creo que ese aguijón eran las palabras que él había escuchado por parte de Esteban. Esteban había no solamente perdonado a sus detractores, a los hombres que lo estaban apedreando, pero él estaba encomendando su alma al Señor. Esto impactó de tal manera a Saulo de Tarso que él terminó convirtiéndose un día. Y por eso es que aquí dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Sigue haciendo bien, porque alguien va a ser impactado por tu vida, alguien va a ser impactado por tu testimonio, alguien va a cambiar, alguien se va a arrepentir. Imagínese si esos correos que fueron enviados por el rey Ezequías a invitar a todo mundo a venir a la ciudad de Jerusalén y celebrar la Pascua y arrepentirse y confesar sus pecados delante de Dios. Si esos correos hubieran dicho, no, aquí en Zabulón nadie quiere, aquí en Efraín nadie quiere, aquí en Manasés nadie quiere, mejor vámonos. No hubieran visto a estos hombres que se humillaron y que vinieron a la ciudad de Jerusalén a adorar al Señor. Hermano, siga adelante, siempre habrá alguien que responda a la palabra de Dios, siempre habrá alguien que vea el testimonio que usted está dando. Miren el libro de Ageo, tremendo testimonio este que encontramos aquí en Ageo. Ageo capítulo 1, Ageo capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo número 5. ¿Cuántos cristianos se desaniman? Ay, pastores, que se burlaron de mí. Ay, es que me atacaron. Ay, es que me dijeron que soy un loco fanático. Dele gracias a Dios. Dice la Biblia, lo veíamos en esta mañana en la clase de escuela dominical, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, si sufres como cristiano, no te avergüences, dale la gloria a Dios, dale gracias a Dios de que estás sufriendo un poquito por la causa de Él. Aquí en Ageo capítulo número 1, versículo número 3, dice la Biblia, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Dios le habla a Ageo y le dice, predica a mi pueblo. Y Ageo predica. Versículo número 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonados, y esta casa está desierta. Recuerden, hermanos, cuando habían venido esos judíos cautivos de Jerusalén, a Jerusalén para reedificar el templo, ellos habían sido llevados cautivos por los babilonios.
Habían pasado 70 años. El rey Darío dio la orden: el que quiera regresar a reconstruir el templo en la ciudad de Jerusalén, vaya, tiene mi aprobación, reconstruyan el templo. Dice la Biblia que llegaron a Jerusalén, pero como ya leíamos ahí en el libro de Esdras, hubo enemigos que se levantaron en contra de esos que querían reconstruir el templo y los detuvieron, los pararon. Y estuvo la obra detenida como por 15 años. 15 años estuvo parada la obra de Dios. Pero viene el profeta Ageo y se levanta y predica al pueblo de Israel. Y les dice: es para ustedes tiempo de vivir ustedes en sus casas bien bonitas, porque se habían quedado en la ciudad de Jerusalén, habían construido sus propias casas y se habían olvidado del templo. Dice: es para ustedes vivir, tiempo de vivir en sus casas, y la casa de Dios está abandonada, está en ruinas. Y mire lo que sigue diciendo Ageo, versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y ahí sigue la predicación de Ageo al pueblo de Israel. Versículo número 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Judá, el pueblo de la ciudad de Jerusalén, escuchó la predicación de Ageo, inmediatamente se arrepintieron, inmediatamente cambiaron y dijeron: sí, es cierto, nosotros estamos ahí viviendo muy cómodamente, y mira el templo, y mira la casa de Dios abandonada, no se han reanudado los sacrificios, no se ha reanudado el culto al Dios de Israel, y nosotros venimos a Jerusalén para eso, para reedificar el templo, y nos hemos olvidado totalmente de eso. Mire lo que sucedió. Vuelva al libro de Esdras. Esdras capítulo 5. La misma historia que nos está contando Ageo, y también el libro de Zacarías, es la que está contando aquí Esdras. Esdras capítulo 5. Versículo número 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Y ahí sigue la historia. Lo importante aquí es que dice la palabra de Dios que el pueblo escuchó la palabra de Dios a través del siervo de Dios, en este caso llamado Ageo. Y ellos respondieron y ellos dijeron: vamos a reconstruir el templo. Y empezaron a trabajar y empezaron a trabajar. Y en un tiempo récord reconstruyeron ese templo. Dice en el capítulo número 6, versículo número 14: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro,
de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Al fin se terminó de construir el templo, se reanudaron los cultos en la ciudad de Jerusalén al Dios de Israel. ¿Por qué? Gracias a Dios, porque el pueblo de Dios no se desanimó, siguieron adelante, aunque se detuvo durante algún tiempo la obra de la reconstrucción del templo, otra vez se reanudó. Y hermano, siempre habrá alguien que responda a la palabra de Dios. Por eso, como ya leímos ahí en Gálatas 6:9, dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sabe cuál es el problema con muchos cristianos? Que exactamente porque hay algunos que se ríen, se burlan de usted, de que usted es cristiano, de que usted viene a la iglesia, de que usted carga una Biblia, de que usted sale a ganar almas, de que usted ora. Usted dice, no, ya no lo voy a hacer. Ya no. Hermano, el perjuicio no es para las personas que se burlan de usted. El perjuicio es para usted. Esos de Efraín, esos de Manasés, esos eran los que estaban perdiendo, no los correos. Los correos simple y sencillamente estaban cumpliendo con su función, ir y publicar el edicto del rey. El rey estaba invitando a todo el mundo, vengan a la ciudad de Jerusalén, vengan, vamos a adorar al Dios de Israel. Él es nuestro Dios, Él es al Dios al cual nosotros debemos de rendirle culto. Pero unos se reían y se burlaban de ellos, dice la Biblia. Como dije, siempre va a haber personas que se opongan a la voluntad de Dios. Estas personas pueden ser aún del pueblo de Dios, pero gracias a Dios que siempre va a haber personas que respondan. Y mire, aquí estamos todos nosotros. Usted respondió en algún momento de su vida. Usted le dijo al Señor, sí, Señor, yo quiero arreglar cuentas contigo, yo quiero ponerme bien contigo. Y lo hizo. Además de eso, mire esta promesa. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, Isaías 55, versículo número 11, dice la Biblia, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice la Biblia que la palabra de Dios no va a regresar vacía. Es como una semilla, la buena semilla que se siembra, siempre va a dar fruto, siempre. Entonces, hermano, no se desanime, siga adelante. A lo mejor sí es cierto que alguien se está burlando de usted, se está riendo, está menospreciándolo. Usted no haga caso, porque mire, esa es la siguiente lección que nosotros aprendemos de este pasaje. El Señor minimiza la respuesta negativa de estos hombres. Vuelva a 2 de Crónicas, capítulo número 30. Versículo 10, dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Todo lo que dedica la palabra de Dios a lo que estos hombres malvados hacían es esa frase, se reían y se burlaban de ellos. No le dedican más tiempo a eso. Sigue narrando el gran avivamiento que vino en los días de el rey Ezequías. Y sabe, hermano, eso es exactamente lo que nosotros debemos de hacer. Minimizar. ¿Para qué le damos importancia?
Dice el dicho por allí, popular y que tiene bastante sabiduría, hacerle caso al indio es engrandecerlo. ¿Para qué le hace caso al indio? Déjelo. Está loco. No le haga caso. Se burla de usted. No haga caso. Siga adelante. Eso fue lo que Moisés le dijo al Señor que hiciera con esos que se rebelaron en sus días. ¿Se acuerda de Coré, Datán y Abiram? Dice la Biblia que se levantaron en contra de Moisés y empezaron a atacarlo y a criticarlo y decirle, ¿a poco Dios nada más habla a través de ti? Y empezaron a levantar allí un montón de gente que se rebelara en contra de Moisés. Y Moisés dice, yo no soy. Yo nada más estoy obedeciendo a Dios. Y él mismo le dice, mañana Dios se va a manifestar para que ustedes sepan quién es el que Dios ha puesto. No que yo me puse, yo ni quería estar en este trabajo, pero Dios me puso y Él se va a manifestar. Y dice la Biblia que efectivamente el Señor se manifestó. ¿Y de qué manera se manifestó? Usted conoce la historia. La tierra se abrió y tragó a esos hombres que se habían rebelado y que se estaban burlando de Moisés y lo que Moisés hacía. Mire lo que dijo Moisés en medio de todo este caos. Allí en el libro de Números, en el capítulo 16, versículo número 15. Números 16, 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció y a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se prostraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Qué terrible es oponerse a la voluntad de Dios. Qué terrible. Mire estos hombres. No solamente fue Coré, Datán y Abiram.
los principales que se rebelaron y que menospreciaron a Moisés y Aarón en lo que estaban haciendo. Dice la Biblia que todas sus familias fueron tragadas y llevadas directamente al infierno. Hermano, no se preocupe. Si Dios aquí en Segundo de Crónicas minimizó esa burla, esa crítica, esas risas de desprecio de estos hombres de Zabulón, de Manasés y de Efraín, ¿por qué prestarles demasiada atención? Déjeselo al Señor. Haga lo que Moisés hizo. Él siguió adelante. Él dejó que Dios se encargara. Y Dios siempre se encarga. Siempre se encarga de poner las cosas en su lugar. Mire lo que sucedió después. Segundo de Crónicas, capítulo número 30. Vea lo que ocurrió inmediatamente después. Versículo número 12. En Judá también estuvo, Segundo de Crónicas 30, 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Dice la Biblia que el interés por hacer la obra de Dios no disminuyó, antes al contrario, todos los de Judá se unieron y dijeron, sí, vamos a seguir con ese gran avivamiento. Y dice la Biblia que celebraron la Pascua, versículo número 13, y se reunieron en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Versículo 15, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Ese avivamiento no cesó. Sí es cierto que había burla, sí es cierto que había crítica, sí es cierto que había risas, pero dice la Biblia que ellos siguieron adelante. No pusieron atención a eso, simple y sencillamente siguieron emocionados con las cosas de Dios. Y si nosotros hiciéramos eso, hermanos, si siguiéramos no poniendo atención a todas las burlas, las críticas que la gente nos va a hacer, aún puede ser que algunos cristianos, usted no se preocupe, siga adelante haciendo la obra de Dios. No permita que el diablo siembre desánimo, discordia en su corazón. Siga adelante. Dice la Biblia aquí que no solamente celebraron la Pascua y estaban unidos, pero mire lo que dice el versículo número 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Versículo 14. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. En el capítulo 31 nos explica un poquito más lo que hicieron estos judíos. Versículo número 1 del capítulo 31. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Puede imaginarse, hermanos, el avivamiento, el despertamiento espiritual que hubo en aquellos días. El ánimo no mengó, no se desanimaron. Y qué bendición que dice la Biblia que inclusive en esas tribus que al principio se habían burlado y se habían reído de los mensajeros del rey, ahora también allí empezaron a destruir todos los altares, todos los ídolos, todos los lugares altos que habían edificado a esos dioses paganos. Dios quiere, hermanos, que nosotros sigamos
a pesar de los ataques. Mire lo que dice en el libro de Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 1 y 2. Lucas capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué es lo que les dice a sus discípulos? Imposible es que no vengan tropiezos. Esta palabra tropiezos puede incluir esas burlas, esas risas sarcásticas de esos judíos. Claro que sí. Dice la Biblia, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a unos de estos pequeñitos. Pero luego la primera frase del versículo número 3 es para nosotros. Dice, mirad por vosotros mismos. El Señor no quiere que nosotros tropecemos con nada, con nadie. El Señor quiere que sigamos adelante. Y cuando dice, mirad por vosotros mismos, no solamente está hablando de cuidarnos nosotros, de no caer en algún tropiezo, pero también nosotros no ser tropiezo a nadie. Así como estos que se reían y burlaban de ellos. Hermano, las críticas van a venir, los ataques de Satanás van a venir. Usted debe de permanecer enfocado en el Señor, porque de otra manera usted se va a desanimar y va a terminar dejando las cosas de Dios. ¿Cuántos cristianos lo han hecho así? ¿Cuánta gente que antes venía? Y nada más porque alguien se rió, alguien les criticó, alguien se burló de ellos, dijeron, no, ya no voy a la iglesia. Y la pregunta que yo hago es, ¿dónde están ahora? ¿Y cómo están ahora? Dice la Biblia que la ira de Dios estaba sobre Israel, porque ellos habían abandonado al Señor. ¿Usted cree que a esas personas les puede ir bien? Claro que no. Claro que no. Por eso precisamente es que nosotros no debemos de hacer caso de estas burlas, de estas críticas, de esas palabras hirientes que muchas veces, de esas risas sarcásticas, hacen en contra de nosotros. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, ayúdanos a poner atención a lo que tu palabra nos dice. No solamente cuidarnos de no tropezar con nada, con nadie, pero también no ser tropiezo a nadie. Toca cada corazón. Bendice esta invitación. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán esta noche, pastor, Dios me ha hablado? Sí, es cierto. A veces me he desanimado, a veces he pensado que no vale la pena seguir adelante. ¿Para qué? Si de todas maneras nadie cambie, nada cambia. Dios me ha hablado esta noche. Ore por mí. ¿Cuántos cristianos dirán eso?